En Rosario, a orillas del Paraná, existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal formado por los compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Ellos también habitan en este pabellón de máxima libertad. Ahí están, quédate, escúchalos. Este año comenzamos con Lazo Ediciones, con un nuevo libro de Gilles Dubé y Carne Sick, titulado El persistente atractivo de la religión. Fue realmente desde el primer día del año, porque el 31 de diciembre a la tardecita ya recibimos la caja con los ejemplares que vinimos preparando desde el principio. O sea, lo seleccionamos, esta vez lo tradujimos nosotros completo, lo corregimos y bueno, como siempre también está la maquetación y el arte de tapa corre por cuenta nuestra, de compañeras y compañeros que venimos llevando esta editorial. Este es el título 22 ya y es el cuarto libro que editamos de Gilles Dubé. Anteriormente habíamos editado Por un mundo sin orden moral, El feminismo ilustrado o El complejo de Diana y Capitalismo y comunismo. Nos parece importante señalar que es un compañero, que no es un intelectual a sueldo de las editoriales, sino que como varias personas un poco autodidacta le interesa estudiar ciertos temas y publicar. Él nació en el 47, por lo cual de joven participó en los comités de organización del Mayo francés. También fue parte de una librería llamada El Viejo Topo en París, donde confluían varias personas importantes que después van a seguir escribiendo, van a seguir publicando en lo que podemos considerar como un marxismo heterodoxo. Entre ellos, por ejemplo, por ahí pasó Guy Debord, que es un referente de la Internacional Situacionista, bastante conocida por los sucesos de Mayo en Francia. Y bueno, Dubé sintetiza un poco todos los aportes de la Internacional Situacionista, de las izquierdas comunistas italianas y germano-holandesas, que se conoce como consejismo, y hoy se lo podría situar en la corriente de la comunización. Esta corriente justamente parte un poco de lo que ellos consideran el fracaso del 68, porque bueno, evidentemente el 68 no terminó la revolución que se suponía, parte de las luchas obreras y de los movimientos sociales de los 70, pero también de la lucha contra el trabajo que empieza a haber dentro de las fábricas, incluso, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en América Latina, incluso en Asia y en Medio Oriente también le dan bastante importancia. Para el último tiempo le dan mucha importancia a lo que sucedió en el 2001 en Argentina, o posteriormente, y a la crisis mundial del 2008. Bueno, Gilles Dubé junto con Carne Sick tenían un blog que se llamaba Troll1, o así más o menos se pronuncia. Carne Sick falleció hace algunos años, había sido miembro de otros grupos de los 70 como Poder Obrero. Fueron personas que activaron durante décadas. En esta ocasión ellos se encargan de la cuestión de la religión, un tema que nosotros le venimos dando hace tiempo. Hemos hecho ciclos acá en la Biblio de películas, por ejemplo, de documentales. Uno llamó Crucifixión sobre el tema. En La Oveja Negra han aparecido cuestiones, cuando asumió este Papa argentino al mando de la Iglesia Católica. Y principalmente tenemos el número 6 de Cuadernos de Negación, que se llama Bajo el Reino de los Cielos. Ahí tratamos de profundizar sobre el tema. Pensamos que ese cuaderno, junto con este libro, se complementan bastante, como para poder ver la cuestión de la religión, pero en el número posterior también abordamos la cuestión de la religión y su relación más estrecha con la cuestión capitalista, y también esta dicotomía que se plantea entre ciencia y religión, fe y razón, no poniéndonos por alguna de esas partes, sino fuera y contra. Nosotros siempre que abordamos el tema lo pensamos evidentemente desde Argentina, desde Occidente, una crítica al catolicismo, pero bueno, la religión evidentemente aborda mucho más que esto. Dubé, por ejemplo, y Nesí, que en este libro se meten bastante en la cuestión del Islam. Sí, el punto de partida del libro, nosotros vemos mucha relación con los materiales y las reflexiones que venimos haciendo desde este espacio, en este sentido de la oposición entre fe y razón, entre ciencia y religión. Ese es de algún modo el punto de partida de este libro, que luego va abordando la evolución histórica de pensamiento de la fe religiosa en relación al capitalismo y cómo se estructura, cómo esto se formaliza en las distintas regiones, pero siempre vinculándolo con la nación capitalista y con el desarrollo de la misma en cada región. Como decíamos recién, las primeras reflexiones que nosotros hicimos sobre el tema se vinculaban más que nada con lo que nos toca vivir en esta región, que es el catolicismo, el cristianismo, y por eso que lo que nos resultó muy interesante del libro es también poder profundizar estas críticas en relación a otras regiones. Y en este sentido el caso del Islam es bastante ejemplar. Dubé y Nesik plantean la cuestión, por ejemplo, en Medio Oriente durante los años 60 y 70, en varios países de la región, de lo que es el desarrollo de la ideología de liberación nacional, del desarrollismo, que se denominó también como el panarabismo, que bueno, básicamente lo que pretendían era un desarrollo de relaciones de producción capitalistas, de la industria y el extractivismo, como a partir de este desarrollo se pretendían como movimientos seculares, como movimientos no tan arraigados a las cuestiones
religiones religiosas. Y lo que plantean como un ejemplo muy notable de esto, como a partir del fracaso de estos proyectos o de cierto estancamiento, como en algunas regiones donde el capital se introduce desestructurando las relaciones sociales que existen en esas regiones o que existían, sin lograr reordenarlas por completo, frente a ese desorden, el resurgimiento del extremismo religioso aparece. Y ello, bueno, yendo un poco al fondo de la cuestión, a esto que tratamos de pensar como una crítica radical de los sucesos, tratando de ir a la raíz de las cuestiones y no quedarnos en los fenómenos superficiales, plantea cuestiones como que los textos sagrados, los textos del Corán o el Antiguo Testamento, no necesariamente uno es más reaccionario que otro, si vamos a la letra chica, digamos, sobre la cual se fundamenta cada una de las religiones, sino que justamente lo que cambia es cómo el capital se estructura en torno a estas cuestiones en cada región. Y bueno, la diferencia fundamental entre una región y otra es que el Islam, la Sharia, además de ser culto, una creencia, también organiza la vida social, se inmiscuye completamente en el Estado, fundamentalmente en las últimas décadas, tras el fracaso de estas tendencias. Y bueno, y se plantea en el libro la diferencia que ha tenido el desarrollo de la fe, de la religión en Occidente, que no forma parte directamente como organizador de la vida social, se trata más de un culto privado, puertas adentro, tiene mucho que ver con el desarrollo de la democracia, con esta cuestión de la posibilidad de elegir, pero como en el fondo de la cuestión, la espiritualidad, esa falta de comunidad, es lo que en última instancia se expresa en distintas regiones y la religión toma distintas formas para tratar de responder a esa necesidad. Sí, es interesante porque en general se suele plantear que en Occidente el cristianismo es una cuestión privada. De todos modos, para esta edición, Dubé mandó un epílogo en el cual habla un poquito de la actualidad. Bueno, y ahí nombra la cuestión esta de cuando antes que se apruebe la interrupción legal del embarazo en Argentina, la cuestión del aborto, como al final esta cuestión que parecía tan privada de la religión, no era tan privada porque todos los argumentos en contra de la legalización del aborto o despenalización eran de tinte religioso en general. Entonces ahí vemos que de todos modos el cristianismo sigue presente. Y eso también nos lleva a pensar que ya no podemos solo hablar de catolicismo, sino también de la avanzada evangélica que hay en América Latina, que es visible. Tanto este autor como otros autores han señalado que los socialistas del siglo pasado o del anterior suponían que con el desarrollo del capitalismo la religión iba a pasar a un segundo plano. Evidentemente tenemos que seguir pensando sobre la cuestión, criticándola y luchando contra la religión, porque está no igual de presente, pero sigue presente a su manera. El cristianismo, tanto por el lado católico como por el lado evangélico, e incluso también un tema que aborda mucho el libro, que es la cuestión New Age y todas estas religiones hechas a medida del creyente, que se las hace a su propia medida. Sí, como un poco una salida religiosa que parece que va contra las instituciones, pero es, un poco la religión del capital, eso va para otro tema, pero pensar también cómo estas salidas supuestamente espirituales, yo no sé si llamarlas espirituales, siguen tan presentes como en otra época, de diferentes maneras. Así que la intención es compartir una presentación del libro para que lo lean. Tenemos copias del libro y el libro también está en nuestro sitio web para descargar, para compartirlo, para quien no pueda o no quiera comprarlo, lo puede descargar y leer tranquilamente. Escuchábamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo charlando sobre religiones y su relación con la vida privada y pública. Si te interesa contactarles o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com.